amigos, ¿cómo están? Estamos contentos, estamos felices porque otra vez estamos en Cristianoide. Este podcast que te ayuda a nada. A nada. Este podcast, pues que a lo mejor nomás te andas peleando. Oye, te ahí. andas peleando. La verdad, te no sirve metes a nada. pelear. Sí, Nada más que cada vez que usted lo ve, a mí me depositan 10,000 pesos. sí. Nada más por darle play. Quiero mandar un saludo ¿Y a tú para toda cuándo? ¿Tú para cuándo generas? Mira, ¿para Mira, cuándo? Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos comenta en el Facebook. Sí. Sí, un saludo para todos ellos. Todos tan hermosos. Nos reímos bastante. Comentan varios. Nos ¿verdad? queremos y se ganchan. Nos reímos bastante de sus comentarios, la verdad. Les voy a ser bien sincero. Yo veo que dice ahí 220 comentarios, no sé qué, todos se bien sincero, no leo ninguno. No, pues, yo sí me río bastante. No, Yo la yo neta sí a veces. Sí, yo también me río. un No, chorro. ni me tagué, no lo voy a leer. Y deja tú. Luego después le quiero contestar y luego me acuerdo que no soy administradora de esa página. Sí. Entonces se me pasa. Digo, chale, no puedo Yo contestar. también digo que antes de lo, no, es con el personal, no, mejor no. Mejor no. Mejor no. Yo ni los pelo. Nada más Nada nos más reímos. veo, ahí veo el No. número de cuántos comentarios. Sí, la verdad pero- es que queremos, de eso se trata. De Le que voy a decir no algo. importa si opino o para bien o para mal, para nosotros está padre porque llega a más lados. a más No, gente. y aparte, cada opinión, 1,000 pesos. ¿Serio? Ah, ¿no les han depositado? Ah, qué caray. Ah, caray. Oye, con razón ese lente tan Exacto. fashion. Tan fashion, tan Discúlpame, LV. ya. Tan LV. licenciado Valeriano. No, primero. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre. Bueno, no bien padre, porque es un tema que no nos gusta a ninguno. Uy, no. Ni siendo cristianos, adventistas, católicos, deja, del pongo que serio sea. ya, ahora sí. Ponte Ah, muy bueno. serio, hermano, por Ah, favor. ¿y ese quién Ya, es? es el serio. Es el serio. Es un alter ego que tiene. Ese es el buen Bonnie, el buen Bonnie. El buen Bonnie. Fíjate que es un tema que no nos agrada porque no nos gustan los no de Dios. Ahí, hijo. No nos gustan a nadie. Te estoy diciendo, pertenezcas a la religión que pertenezcas, la fe a la que creas, a la que estés congregándote con donde, o si no te congregues o lo que sea. No nos gusta. Eso es lo que nos choca, porque es como cuando, bueno, nosotros somos papás, cuando viene tu hijo y te pide algo, y entonces tú le dices, no. Pero sí te pasa que el hijo te dice, ¿pero por qué? Y tú le dices, no, punto. Pero no explicas. Nos pasaba cuando éramos más chavos. Claro. Y entonces el papá te decía, no. Pero tú decías, ¿por qué? Pero no había ni opción, ni momento, Sí, ni no había réplica. No. Punto, no. Y entonces son los nos de Dios. Y con los nos de Dios me refiero, quiero referirme en este tema, en que no solamente sea como una oración no contestada o un Dios en silencio, no, me refiero a veces puertas cerradas. O sea, Algo que parece algo bueno. que parece bueno, Y tú dices, oye, ¿cómo me va a Ajá. dar un no? puertas cerradas, matrimonios no culminados, o sea, relaciones no culminadas. Eso está bravo. Está Sí, bravo. sí, me refiero, el no de Dios puede ser en muchos aspectos de tu vida. O sea, no me refiero nada más a un trabajo. Claro. Porque lo vemos siempre como, ay, en lo económico, no, esto no me dijo Dios que no, pero, porque tal vez es después. No, a veces es un noviazgo que no era, un matrimonio que no era, puertas cerradas en cualquier cosa, una idea que tú tenías, resultó que no. O sea, un proyecto resultó que no, un ministerio. ¿Quieres un cosas, ejemplo muchas fuerte? cosas, no de Dios. Un ejemplo fuerte. Dímelo, es que de eso se trata, Aquellas- estamos siendo fuertes. Venga, suéltalo. Lo digo con mucho amor, pero ha pasado. Y después he visto la respuesta de Dios. Pues esas parejas que no pueden tener hijos. Es correcto. ¿Por qué a esos, no? A esos ¿Por nos qué me no? refiero. A esos nos me refiero. Me refiero al no de Dios en cuanto a muchas oraciones, a muchos proyectos, como digo, que no se concretan, no se llegan, pero tú en ese momento es como cuando el papá llega y tú le dices, papá, quiero ir o quiero esto. No. Y no hay una réplica, eso es lo... Sí, no hay una. Y entonces tú te quedas así como en el limbo porque dices, espérame, pero no es algo malo, o tal vez no es algo tan grave, o es algo que añoro o anhelo, y tú lo sabes, papá, ¿no? Sí, o sea, sí. pero es un no. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? A ver, A ver, A ver. díganme, porque quiero saber. porque traigo algo que Oye, me pero dijo yo que creo- no. Yo creo que generalmente pasa más o nos cuestionamos más cuando son cosas que a nuestro parecer son buenas, ¿no? O sea, cuando tú tienes una oportunidad de un negocio, tienes una oportunidad o por fin te peló el que querías, que le estuviste ahí
prendiendo veladoras y o sea, Poniendo por santos de fin, cabeza. ¿verdad? O sea, y parece que la respuesta de Dios es no. Entonces ahí es donde entra, yo creo que es cuando más nos cuestionamos de que, bueno, ¿y por qué? Y no nada más entra el cuestionarte, amigo. Yo creo que entra el desánimo. Sí, claro. Neta, entra el enojo, entra también hasta el renegar o el decir, espérame, o sea, a ver, como que se tambalea ahí un poquito la fe en decir, espérame, o sea, si yo creo que esto es algo que no es tan negativo, ¿por qué dices que no? Claro. ¿O por qué ¿Tienes no alguna sucede? experiencia de algo que te ha pasado, veo que muy te haya apasionada. pasado? Te veo muy apasionada el tema. Que a lo mejor algo que Sí, dices tú, y fíjate, te voy a decir esto y es Aquí estamos en confianza. Eso hermano. estamos de confianza. No, me voy a ir muy profundamente. Un no de Dios, para mí, pero después lo entendí, fue, y lo he platicado varias veces con ustedes, el milagro de la vida de mi papá. Sí. Es un no de Dios. O sea, digo, pues obviamente soy su hija, amo a mi padre, aunque no esté conmigo, y orábamos y deseábamos con todo nuestro corazón que siguiera en esta vida porque pensábamos y queríamos y creemos, bueno, que le hacía falta conocer muchas cosas y seguir disfrutándonos juntos y en familia. Y fue un no de Dios. Pero hoy entiendo el por qué no. Hoy entiendo el por qué no y me cae el 20 el propósito del por qué no. O sea, me explico, ya está un no de Dios. Y en su momento, claro, que duele y te enojas y tú estás a la expectativa de otra cosa y desearías que fuera otra cosa, pero fue un no de Dios. Te estoy hablando de eso como muchas cosas, un diagnóstico para alguien que nos esté viendo, un hijo en un hospital, hay muchos no de Dios y creemos en ese momento que la vida se nos acaba y que no entendemos a qué Dios estoy sirviendo, ¿no? O a qué Dios estoy amando. O sea, en ese momento sí te entra como que, dices, respiras y te entra esa duda y dices, ¿qué está pasando? O sea, si yo creo que te estoy pidiendo algo que es correcto, ¿no? Es el no de Dios. Es el no de Dios que no podemos entender y que muchas veces nuestra, ¿cómo te explico? Inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia o nuestra capacidad está limitada es correcto. para entender eso. Y después cuando ya vemos cómo está todo el asunto, entendemos el por qué no. Por ejemplo, yo te pongo esto ¿tú has visto cómo se prepara un pastel? Sí, no soy muy buena La pregunta cocinera. es a la menos indicada. Bueno, pero sí, más o menos te un poco. imaginas. Sí, pues, Digo, yo también no sé cocinar, le pero pones huevos. pero Para empezar. Bastantes. Bastante. Hermano, no puedo evitarlo. O sea, el Señor me dio ese don de la comicidad. Pero adelante, hermano, con tu ejemplo. Perdón. Es que me veo muy triste, muy este profunda. es buen influencer, no es mal influencer. No, es que me fui un poco un tema profundo, pero ya Muy bien. regresé a mi yo. Entonces, está el pastel Sí. y está la harina, el azúcar. Digo, no sé muy bien cómo se prepara, pero yo me imagino los huevos, está, ¿qué más? Pues harina, leche, ¿no? ¿Le pone leche? Todo. Sí. Si tú te comes cada cosa en separado, pues no está muy rico, ¿verdad? Pues no, imagínate tú que te estás comiendo ahí la yema y No, la no, clara, gracias a la o la pura harina sola, cométela así, Ajá. o la pura azúcar, cállate, Sí. te mueres. Bueno, así más o menos son los no de Dios. Cuando nosotros lo vemos todo así, lo vemos desastroso. Pero cuando ya lo vemos hecho un pastel y entendemos por qué no, podemos nosotros decir, era por esto, me Claro. explico. Y a veces es muy difícil cuando estamos en medio de eso, ¿no? Cuando estamos pasando por el medio de la prueba, el problema o lo que nosotros estamos deseando, no lo llegamos a entender. Y en ese momento chillamos, nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos, puede pasar muchas cosas. Como pasó en la pandemia, ¿no? Que nosotros no entendíamos, no lográbamos descifrar qué es lo que podía salir bueno de ahí. Y hoy que ya pasó esta pandemia, podemos entender muchas cosas, supimos hacer nuevos trabajos. Valoramos nuestra valoramos más a la familia, vivimos más, porque la verdad es que no estábamos viviendo, estábamos existiendo. Valoramos más la vida, nuestros hijos, nuestra familia. Ahorita yo te decía lo de las parejas que no pueden tener hijos o quizá que no puedan estar con ellos, ya sea por trabajo, por un divorcio, que no les permiten ver y todo. Y nosotros empezamos a decir, oye, nosotros tenemos a nuestros hijos y empezamos a valorar y empezamos a ver. Entonces, quizá hoy estás pasando por un no y no lo estás entendiendo. Y lo primero que te quiero ahí decir es de que hay una cosa que quizá
suena trillado, pero a mí me han dicho, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Cuando tú ya estás dentro de esto, cuando tú ya te metiste con Dios, no hay otra más que confiar. Confiar que Él va a tener un plan, que va a salir bien las cosas, y a pesar de que no te guste ese no, va a llegar tu sí. Va a llegar tu sí. Mira, si nosotros supiéramos cuántos no vamos a tener en la vida para nuestro sí, nosotros en cada no nos alegraríamos. No nos enojaríamos, diríamos. No. Si por ejemplo mi Dios me dice, oye, en el 10º no, el 11º va a ser tu sí. Uh-huh. Cada vez que hubiera un no en mi vida, yo estaría feliz porque diría, ya faltan 9, ya faltan 8, ya faltan 7, faltan 6. Así es como deberíamos estar viviendo. Es muy difícil. Yo entiendo cuando estamos pasando por ciertas situaciones y que no entendemos, pero va a llegar nuestro sí. Esa es la base de nosotros como cristianos, tener fe. Y a veces horas, o sea, te digo, por lo que sea, un trabajo, y resulta que no se hace, una relación de pareja, y resulta que no se hace, y no entendemos, y a lo mejor después agradeces, o sea, cuando tienes de repente un no de una persona que antes decías, ay, me gustaría a lo mejor casarme con esa persona, y fue no, y a lo mejor tú eres el no de alguien. Porque no era correcto. Y tú también, mira. Yo creo que sí, ahorita ya, después de todo este mundo, yo creo que sí soy. Y dan de decir varios. De la que me sale. Vieja loca. Vieja loca. La neta. No, pero es a lo que voy. En ese momento no entiendes, dices, ¿por qué? O sea, a ver. Hay que detectar el no también. Fíjate, eso es importante, es lo que te iba a decir. Hay que detectar el no. Yo creo que de repente sí es bueno ser insistente, ¿verdad? Sí es bueno ser insistente, y de repente la vida nos pone, y Dios mismo nos va poniendo estos procesos por los que pasamos y en que uno tiene que ser insistente. Pero también si pedimos a Dios de su dirección, de que realmente estar sensibles a lo que Él quiere y lo que nos está hablando. Hace poquito vi un video. Dios nos habla de muchas maneras, sí. Y de verdad que me habló mucho con una entrevista que le están haciendo a Dwayne Johnson, The Rock. Oh, Jesus Christ. Entonces le dicen a él de que él antes estaba en el rollo de, él quería ser futbolista, uh-huh, de fútbol americano. Entonces dice que él un día iba con su papá y le dicen, ¿cuánto dinero tengo? Dice, chequé, tenía un billete de 5, un billete de 1 y centavos. Contaba y se juntaban $7. Dice, eso era todo lo que tenía. Dice, y entonces muchos de mis amigos ya estaban jugando profesionalmente, ya eran de la NFL, ya estaban ganando millones de dólares, etcétera. Entonces él dice, y me llamó mucho la atención, dice, a veces la vida o inclusive Dios, dice, te empiezan a dar señales que te dicen, no es por ahí. Uh-huh. Y a lo mejor él decía, sí eres bueno, porque como diciendo, uh-huh, sí la armaba, pero no era por ahí, mi camino no era por ahí. Entonces ahorita me llamó la atención, ahorita que dices eso, la verdad es que también de repente uno sí es seguir insistiendo, pero también a veces Dios y la vida te va poniendo señales que te dice, no es por ahí, es un no definitivo, que no era por ahí, y te van causando, eso es lo padre, que sí, no nada más es no y hazlo como puedas, ¿verdad? Y yo creo también a veces que oramos cosas, o queremos cosas, o anhelamos cosas, que todavía no estamos preparados para recibirlas. También. Y desde un ministerio hasta lo que sea que pidas, un trabajo, porque yo creo que a lo mejor así como un padre que vemos a nuestros hijos que no están listos, digo, yo no podría darles a mis hijos ahorita un carro, por más que me lo pidieran. O sea, pues no, ahorita no estás preparado. A veces y que no es algo malo. No es algo malo, pero no estás preparado. También lo veo yo a veces en el sentido de un trabajo, a lo mejor no estás preparado para recibir, tu mente, tu madurez no está preparada para recibir todo ese dinero, no uh-huh, sé. O el estrés que va a traer el trabajo. Exacto, o en un ministerio, ¿con qué fin pides el ministerio? Claro. ¿No? Si es para de verdad servir o es porque me vean sirviendo, ¿sabes? Es bien diferente. O sea, en una iglesia es muy diferente que estamos sirviendo, o ¿sabes qué? Es que yo quiero estar ahí al frente, o predicar, o dirigir, o ser líder de alabanza, o estar, no sé, en ofrendas o lo que sea, o en cualquier otra cosa que te toque, pero porque quiero que me vean. Entonces, a lo mejor es un no de Dios porque dices, no estás listo para recibirlo, claro, porque no es el sentido, el correcto, ¿no? Por eso hay que detectar bien el no. Si es una chiflazón la tuya, si realmente es algo,
por ejemplo, el caso que tú dices, oye, pues es porque quiero estar ahí arriba y que me Quiero andar de vean y que lucito. no sé Que qué. es la estrella. Es de estrellita. Triunf- full. triunfando. Hay que detectar, escudriña tu corazón y empieza a ver, o sea, ¿realmente es esto? El por qué puede haber otro no, pues bueno, a lo mejor, como tú dices, no estás capacitado, o sea, pues por más que yo quiera cantar, si yo no canto, pues no, o sea, También. yo quiero ser futbolista, pues sí, pero pues no tienes el talento, no tienes el don, no tienes las herramientas, no te tocó, no es lo que va a hacer contigo, ¿verdad? Va a haber otra cosa. Eso es lo que voy, o sea, por más que a lo mejor tú estés orando, porque puedes orar a Dios con toda tu fe y anhelando en tu corazón y haciendo las cosas, digamos, bien, por decirte, Ujú. y ves que es un no de Dios y dices, espérame, o sea, ¿por qué? Si creo yo que estoy haciendo, llevo mi vida cabalmente, estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino, y me dices que no, bueno, yo creo que también tiene que ver eso, o sea, no es tu momento, no es tu tiempo, qué es lo que quieres, si estás preparado para recibirlo, la intención del por qué Sí, lo claro. pides, son muchas cosas las que yo Pero veo. mira, yo creo que, y Fer lo dijo hace rato, para mí todo radica, para mí lo central de todo esto es la confianza. Ok. Es la confianza. O sea, mientras más conoces tú a una persona, pues le tienes más confianza. ¿Verdad? Mientras más Sí, lo claro. conoces, sabes, cuando conoces, tienes un amigo, una amiga, y que dices tú, oye, es que sabes cómo actuaría en cierta situación, sabes qué diría, etcétera, ¿no? Y con Dios pasa lo mismo, ¿no? Mientras más lo vamos conociendo, más lo vas conociendo, pues confías más en Él. O debiera ser el que confiamos más en Él. Y nuestra confianza debe ser esa que suena extraño, pero los no de Dios, a veces, los no de Dios a nuestras oraciones son un sí a su propósito. Exactamente. ¿Me explico? O sea, Es el punto al que yo quería llegar. sí, los no de Dios son un sí al propósito que Él tiene para nuestra vida. Pero uno depende de tener esa confianza de decir, ok, yo pensaba, porque la verdad es que todos nos pasa eso de que yo pensaba, te haces ilusiones, etcétera. Y dices tú, yo pensaba que eso era lo que tú tenías para mí, yo creía que por aquí era, o yo creía que era mi momento. A lo mejor sí es lo que Dios tiene para ti, pero a lo mejor no es el momento. Y entonces uno tiene que aprender a confiar, decir, ok, Señor, yo confío en que esto no es para mi Sí, mal, pero aunque es para mi bien. Pero aunque tengamos muchos años en esto, Sí. como quiera te perturba, A ver, yo les voy a te derrumba, yo les voy a te poner un saca de ejemplo. onda. Abraham era un hombre bueno, era un hombre pegado a Dios, que confiaba mucho en Dios. O sea, mira que dejar todo y salirse Sí. de la comodidad, del confort y salirse para picar piedra, en otras palabras. Pero él no tenía algo que él deseaba, que era un hijo. Ujú. Y ahorita tú acabas de decir algo que dices tú, y él no es un sí del propósito de Dios. Dios tiene un propósito más grande. Y a veces nosotros, a lo mejor yo me imagino, no vi en la Biblia, pero me imagino que había noches donde Abraham decía, ¿por qué no Dios? O sea, no entiendo, ¿verdad? Y según, no soy teólogo ni soy muy estudioso, pero según yo, para su primer hijo fueron 100 años, o sea, el prometido, ¿no? A los 75 se lo promete y pasan 25 años más aparte de la promesa, imagínate. Él 75 años, Dios le dice no, y luego Dios le dice sí, y todavía para ese sí se tardó 25 años más. Entonces me imagino que llegó noches donde él decía, pues no te entiendo, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo claro. está el asunto No, imagínate, contigo? nosotros con un día, una semana que estamos esperando algo, la oración contestada y no llega. Y no llega, nos esperamos. No, y estamos todos de que, Imagínate. "Amén". Entonces, primero tiene un no rotundo 75 años y después dice sí, y para el sí verdadero pasaron 25 más. Entonces, era algo bueno, no era algo malo, era un hijo, no estaba pidiendo algo que estuviera fuera de las cosas que uno podría desear, cosas buenas. Sin embargo, había un no. Y al final sabemos la historia. Sabemos todos los hijos que tuvo Abraham, sabemos todas las naciones que se crearon después de Abraham, y nos damos cuenta que el no en ese momento de Dios y de Abraham, el no que tenía, era un sí para su propósito. El propósito de Dios está muy por encima. Dice la palabra que sus pensamientos están muy arriba de los de nosotros. Entonces, tenemos que detectar los no. Si es un no por una chiflazón, si es un no porque Dios tiene un propósito más grande, ¿verdad? Entonces solamente hay que tener paciencia, fe,
tener esa espera de que las cosas van a suceder, pero sí tenemos que tener ese discernimiento de poder detectar no es por parte de Dios, porque también hay veces que Dios te da un no y tú piensas que ya es un no definitivo. ¿Y qué haces? Ya no lo pides. O te agüitas, Sí, ya te agüitas, ya no lo pides porque dices, bueno, es que Dios ya dijo que no. Tú ahorita decías, pues Dios no está peleado en que sigamos insistiendo. Tú síguele insistiendo. Ya Dios sabrá si es el no. También tenemos el caso de la mujer esta que pide justicia y que pide y no se la dan. Y él dice, ya dáselo nada más para que ya le arrumbe. A veces quizá puede ser así también. Ya dáselo. Ya dáselo a la criatura, hombre. Ya. No sabemos. Lo único que sí sabemos es que en medio de ese no es aguantar vara. Claro. Tenemos que aguantar vara. Esa es la parte, ¿no? Esa es la parte difícil. Pero fíjate, es lo que te digo. Mientras uno sepa, para empezar, que no estás esperando en alguien que vaya a cambiar de opinión. Bueno, sí, exacto. Pero Eso para es empezar, número 1. Eso es uno, dices tú. Él no cambia de opinión. O sea, no es de que hoy sí tiene ganas y mañana quién sabe. No, o sea, Dios es constante. Entonces, esa es una confianza que tenemos. 2, dices tú, bueno, aparte, la misma Biblia nos dice que las cosas los pensamientos que Él tiene para nosotros, dice, son de bien y no de mal. Entonces, pues obviamente en su momento nos cuesta, ¿verdad? Porque dices tú, ¿cómo? Voy a poner un ejemplo muy drástico, a lo mejor, usando el mismo ejemplo que tú dijiste. ¿Cómo pudiera ser para mi bien, un pensamiento de bien, pues que no me contestes que mi papá sane? Exactamente. Me explico, y entonces ahí es donde nos choca el pensamiento, o sea, es donde viene a retarnos en el decir, bueno, Señor, yo voy a confiar en que, aunque no lo entiendo, sí, claro, porque esa es la realidad, eso también hay que ser uno bien sincero y bien honesto en decir, no siempre lo vamos a entender, o sea, a veces uno dice, bueno, pasó el tiempo y entendí que por esto Dios me dijo que no, pero en lo personal no. También me ha pasado que ha pasado cosas que Dios me dice que no y que no las entiendo y no sé, pero mi confianza está en decir, Señor, aunque no sé por qué pasó esto y que tú me dijiste que no, yo sé que tu plan para mí es bueno, claro, y que tus pensamientos para mí son buenos y que no fue por algo. Dios, a veces pensamos, pues Dios no es como nosotros, ¿verdad? Como uno como papá de repente, sí, claro, no, nada más porque ese día no tenía ganas. ¿Me explico? Es de humores. Sí, pero oye, Dios no es porque así. Porque soy tu papá y te digo que no. Pero te digo, yo a veces, a los largos no que he tenido en mi vida, lo he contrarrestado y a veces me pregunto por qué sí. Sí. También nos tenemos que preguntar eso, o sea, ¿por qué sí me lo tiene que hacer? Porque a veces cuando vemos historias de gente, por ejemplo, los de África que sufren de hambre y todo, deberíamos también de preguntarnos por qué ellos están pasando y por qué yo no la estoy pasando, porque siempre vemos lo malo. Sí. Sí. ¿Por qué no, Dios? ¿Por qué no me das? ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos para poder corresponder un poquito de lo que nos da Dios. Decir, bueno, ¿por qué sí? Bueno, Dios, porque creo que si sí me lo das, en esto te puedo bendecir. Me explico, por ejemplo, oye, Señor, una idea loca, pero ¿por qué no me haces ganar la lotería? Bueno, ¿por qué sí? Yo siempre me lo pregunto. Oye, ¿por qué sí te lo tiene que dar? Sí, todo me hinco, ayuno y todo. Oye, ¿por qué sí? ¿Vas a orar más? ¿Vas a servir más? ¿Vas a bendecir más a otros? Él va a tener mentiroso, lo voy a donar todo. A donar todo. A la iglesia. Señor, lo voy a dar todo a la iglesia. Por eso. Oye, no, a la mera hora de la hora. Bueno, el diezmo, Señor. No, bueno, pero pues es que ahí vamos. O sea, Dios también él sabe, o sea, es como nuestros hijos. Claro. Si sabemos que nosotros lo vamos a perder, no se lo vamos a dar. No le vamos a dar el carro si sabemos que no está preparado. Nada más. Claro. Es más, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí, cuéntale tus planes. Eso, pero es la realidad, porque él tiene otros. Y la realidad es que sí, o sea, sí batallamos. Ese es en el punto en el que yo quiero dejarle a la gente eso bien claro, que en el momento en que está tu no, y que tú descubriste que es un no de Dios, es el momento cuando entra esa contradicción. Pero fíjate, yo creo que Dios, digo, no quiero asegurarlo, pero en la experiencia que yo he tenido, Dios espera desde antes nuestra reacción. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú estás pidiendo desde antes de que te diga sí, te diga no,
ya está viendo nuestro corazón, nuestra actitud, Ok, sí. nuestra respuesta. Sí. Te lo voy a decir, por ejemplo, en el caso, en lo que yo pasé en lo personal, lo hemos contado muchas veces, pero bueno, el año pasado que yo estuve en el hospital, pues obviamente empieza esta oración de decir, Señor, sáname, Claro. sáname. Como dice Fer, pues si uno le empieza a decir, Señor, pues yo quiero hacer esto y quiero alcanzar esto y mis hijos y esto y la verdad es que yo no tenía una respuesta todavía de Dios. O sea, yo todavía no sabía si te voy a sanar, no te voy a sanar. Yo no sabía. ¿Me explico? Entonces, a mí hay un pasaje que siempre reta mucho mi corazón y en ese momento fue también así como que un golpe que me costó mucho, pero la historia de los amigos de Daniel, cuando los ponen dicen que los meten en un horno Te voy a de decir fuego. algo. Ese es mi punto. Por favor, no lo digas. Es mi punto. No, lo siento, están conectados. Dilo. Sí, te lo gané ni modo, chavo. Ni modo. Esa es muy buena. Me vuelve- Sí, Platícala. sí, entonces está ese punto donde están en el horno de fuego, los van a meter y todo, y entonces el rey, el Nabucodonosor les dice, oye, ¿qué onda? O sea, los vamos a echar. ¿Estás seguro que no te quieres hincar? Entonces, la respuesta de ellos es la que siempre resuena en mi mente, en mi corazón, y de verdad, cada que lo digo me causa este conflicto en mi pensamiento, decir, que ellos habían contestado, mira, nosotros sabemos que Dios nos puede salvar, pero ¿y si no lo hace? Ese y si no, para mí es, hijo de su... No, me Dice, parte. seguramente escuchaste en mi predicación, ¿verdad? No. Dice, a mí ese también me pegó porque dice, y si no, nuestro Dios vive para siempre. Sí, pero para mí el y si no, ese es puro amor, carnal. es la más grande demostración de confianza Así es. en Dios que yo veo en la vida. Pero deja tú de confianza, de amor. Sí, de porque amor, ellos de- estaban dispuestos a morir y decir, sabemos que Dios nos va a salvar, y si no, Si no. no Como importa, quiera. no importa. Entonces, suena bien bonito. Yo creo que el Edgar hubiera dicho, no pasa nada, el contexto no es tan importante, nos hincamos y nos paramos de volar. O sea, oye, no, fíjate, cuando yo estaba en el hospital me costó trabajo, sinceramente, Claro. me costó trabajo, pero llegó un momento en que yo dije eso, Señor, Sí. yo sé que tú me puedes sanar, porque yo lo sé, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú tienes el poder, pero si no lo haces, yo estoy tranquilo. Claro. Yo estoy tranquilo y empieza uno a reconocer qué es lo que uno, sinceramente, qué es lo que uno le preocupa si uno llega a morir. Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. tus Eso hijos, es lo tu que te familia, preocupa, tu esposa. pero, a ver, si nosotros somos gente de Cristo, debemos decir, van a estar bien. Sí. Y yo voy a estar mejor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, pero es lo que te digo. Sí, pero de primero. No, es muy difícil. Sí, difícil. estando se entiende, ahí, claro. decirlo, porque dices tú, y si me toman la palabra, o sea, ¿sabes? Sí, sí, claro. Sí, o sea, no es lo mismo decirlo estando ahí. Entonces, Claro. estando ahí decir, Señor, ok, yo sé que tú me puedes sanar, pero si no lo haces, ok, yo estoy tranquilo, estoy consciente de que tus planes son mayores que los míos y si así tú lo vas a decidir, pues yo sé que tú tienes un plan más grande de lo que yo me he imaginado para mis hijos, para mi esposa, para... Entonces como que increíblemente, hubo un descanso. O sea, yo descansé de verdad. Porque tú experimentaste esa confianza. Sí, yo dije, descansé. Y después, a eso me refería con que Dios desde antes ve nuestro corazón. Y la respuesta fue, ok, Va. sí te sano. Sí, él no me había hecho, no me había hecho, no. O sea, me explico. Desde antes yo dije, ok, Señor, yo no sé si me vas a sanar. No tenía la respuesta, pues. Entonces, cuando yo le dije, ok, si tú quieres así, pues así le damos. Claro. Yo sé que tus planes son mejores que los míos. Entonces, cuando uno reconoce, o sea, es como ese reconocimiento de decir, Señor, de repente, inconscientemente, uno piensa que uno va a tener planes más chidos que Él, me explico. O que tiene mejores pensamientos. O mejores decisiones. O mejores decisiones. Que Él no sabe y nosotros sí. Entonces, dices, como que el momento de reconocer, decir, ok, sí, tú eres el que sabe más. Te da paz. Te da paz. Pero no importa a lo que quiero llegar es que no importa si tu corazón está en ese momento en confianza o no. O sea, como quiera Él, porque mucha gente va a decir, oye, no, la realidad es que yo no me puedo poner en confianza de inmediato. O sea, porque estoy viendo un no de parte de Dios.
y es mi hijo el que está Sí, en el hospital. sí, ¿Me por explico? ejemplo. Ujú. O sea, entonces, imagínate un no de Dios con un hijo en el hospital. O sea, Sí, es difícil. Es difícil, y es difícil tener esa... La realidad, no quiero verme jamás en esos zapatos, ni lo deseo para nadie, pero ha de ser muy difícil tener esa confianza. Claro. Porque yo sé, estás tú, al final de cuentas es... ¿Cómo te explico? O sea, estás pidiéndolo tú que estás adentro viviéndolo. Sí, claro. Me explico, pero es cuando está pasándote a un hijo, o a tu esposa, o a tu esposo, estás ahí, o a tu mamá, o a tu papá, estás como, tú estás acá de este lado. Sí, claro. Creo que es diferente, y la Sí. confianza, quieras o no, merma, quieras o no, Sí, claro. ¿cómo te explico? Se nubla de pronto, no ves como una brújula, no ves como para dónde voy, o sea, sí te sientes como perdido en un momento, hasta que ya empieza, ahora sí, esa oración de confianza, cuando tú dices, ¿sabes qué? Pues tú eres más grande que todo Claro. esto, o sea, tú tienes ese plan, como tú dices, mejor que los que yo tenga, o sea, Sí. me pongo en tus manos, Es y que tu fíjate, voluntad es bien es difícil. buena, perfecta y Sí. agradable. Es bien difícil. Ay, ya le pegué el micrófono. Disculpa. Es bien, Muy es bien encargo, por favor, difícil. por favor. Sí, una disculpa. Corte otra vez, 2, 3. Es bien difícil. Es bien difícil. Ay, güey. Con la misma pose. Sí, sí. Es bien difícil. Nada más que estaba serio, no estaba riendo. Ah, sí, cierto. Otra vez. Es bien difícil. Sí, Oye, puro es bien difícil, nunca salía. agarramos seriedad y luego otra vez Sí. risa y otra No, vez. es bien difícil pasar por esos momentos, pero vuelvo al mismo punto, o sea, para mí de verdad, el poner tu confianza en Dios, aún en esas situaciones, o sea, yo me acuerdo que una vez platiqué con una amiga y yo le decía, ¿Tu esposa lo sabía? sí, claro. Ah, muy bien. Ese lioso, ¿qué? Oye, Ese lioso. hablábamos de los hijos Ajá. y yo le decía, pues cuando es papá ¿De ustedes? primerizo, cada ¿Los quien de hijos los de suyos. ustedes? Ah. Cada quien de los suyos, ¿sabes? Ese lioso, Me venga. asustó, perdón. Corte. 3, 2, 1. Es bien difícil. Es bien Ay, difícil. Desde atrás. Oye, entonces yo le decía, yo he tomado la decisión de poner a mis hijos en manos de Dios. No, totalmente. Ah, o No, sea, es que totalmente. Pero en el punto de decir, Señor, si en algún momento, suena bien fuerte y bien feo, Sí. pero decir, Señor, si en algún momento tú decides, por alguna razón, llevártelo, yo voy a estar tranquilo. Mira, hasta se me ¿Sí? pone la piel. Ella me decía, yo nunca he podido orar así. Sí, Yo nunca he podido orar bien así. difícil. Entonces yo le decía, pues, no, es que no es fácil, o sea, pero es de verdad tener esa determinación, esa confianza de decir, Señor, vuelvo al mismo punto, a lo mejor no lo voy a entender, No. porque mi mente no lo va a llegar a entender, pero yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, que tú vas a estar conmigo. Yo me acuerdo un chorro y cuando yo iba a empezar a andar cuando antes de casarme con mi esposa, yo le dije, pues muchas cosas, planes que yo quería y del ministerio y lo que yo quería hacer y todo. Entonces yo le decía, mira, si tú me dices que no, pues la verdad es que me dolería mucho. Me dolería mucho. Y si te llegara a pasar algo a mí me dolería mucho. Pero la verdad es que decirte que no puedo vivir sin ti, pues no es cierto. Pues es cierto. Pues sí. No es cierto. Sin Dios, ahí sí. Ujú. Sin Dios no podría, porque cualquier situación que me venga adversa, sin tenerlo a Él, o que no sienta yo que Él está conmigo, que está a mi lado, pues la verdad es que no la podría superar. Entonces, no es fácil, porque a nadie, y en ese momento menos, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos hacer cuando vienen esos no, cuando estás atravesando una situación difícil, cuando sientes que Dios te dio un no en algo que tú querías, es decir, Señor, yo tengo la plena confianza Que tú de que tienes tu algo plan para mí. es claro. mejor para mí. Aunque ahorita Claro. no lo entienda, o aunque nunca lo vaya a entender, Exactamente. aunque no lo vaya a entender. Antes, ya casi nos vamos, y hoy vamos a acabar cantando. Vámonos. Después de mis puntos. Sí, vas a hacer claro. los puntos. Hoy traigo 6. Es que como el otro no trajo, dijo, vámonos doble. Oye. Es que no le quise dar al chanclas puntos. Lo traigo entre ceja y ceja. Lo traes atravesado, compadre. Atravesado. Chihuahua. Antes de tus puntos, hubo un no, el más fuerte de todo el planeta Tierra, de todo el mundo. ¿Cuál? El no de Jesús. El Ah, yo pensé que decir el Noah. No. Dije, no, hombre. El no de Dije, Jesús. La ¿Qué hermana. dijo? Y ya se iba a poner a bailar. ¿Cuál, no. cuál? ¿Qué dijo Jesús? Si es posible,
pase de mí esta ¿cómo no? copa. ¿Y qué dijo Dios? Oye, mira, No. sí. Si lees, amiga. Ay, vio la película ayer, No. yo creo. Ese es el no más fuerte. Si tú te pones en ese momento y en ese lugar, es el no Es de que- Dios más difícil. Porque, A a ver, su propio hijo. bueno, es correcto. Y es un santo. O sea, ¿sí me explico? O sea, no había por qué decirle que no, pero Su el plan propósito era más grande. Es verdad. O sea, No, pues con ese punto terminamos. No, pues ya. mataste todo. Ya ¿Para qué mataste cantamos? todo. ¿Para qué cantamos? Ese punto también, No, oye, ese a la- punto también lo traía, ya me acordé. Ya me acordé. no, a lo que yo voy es que si estamos en una situación de un no, sé que es difícil, o sé que nunca vamos a lograr ser como Jesús, obviamente, pero ponernos a pensar que él humanamente, en ese momento en que estaba pues pendiendo su vida y él sabía lo que iba a pasar y sentía ese dolor y su cuerpo ya estaba totalmente, pues teniendo los síntomas, ¿no? De lo que iba a vivir, estaba sintiendo lo que iba a vivir. Humanamente él dijo, si es posible, pasa de mí este cáliz, si es posible, pero si no, hágase tu voluntad. O Y sea, a ti te dicen que no. Y Y te ya enojas. te pones todo enojón, No, hombre. no vas a la iglesia. ¿Y tú para cuándo? No, o sea, es a lo que voy, imagínate, o sea, ese no es fuertísimo y te pones ¿Cómo a no? pensar en ese momento qué pasaría por si fueras tú, o Sí. sea, y es un no de Dios y es su papá y le dijo que no, pero el propósito, lo que venía después era algo hermoso, era algo tremendamente grande y era algo tremendamente maravilloso, que en ese momento era necesario decir que no y era necesario que hubiera un silencio por parte de Dios. Y ese, Vámonos. con esa mataste porque no puedes decir, no me entiendes, Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Pa' ¿Cómo todo puedes decir, tiene, pa' todo ¿cómo puedes Dios decir para- que Jesús no te va a Pa' entender todo, un no? Para todo tiene Dios para darte volterete, vámonos. Exacto. Échame tus Qué puntos, hermoso. pues ya me voy. Pero le hacen trrr porque cuando lo hacen así yo leo. Ah, ¿Me cortan ok. eso? Ah, ¿Me con cortan efectos eso? especiales, Ok, efectos. ustedes lo hacen trrr porque ahí mientras leo. Ok, Yo digo, señora, ya ok, estoy de lindo. va. Punto número 1. A ver, ya. Por nuestra culpa. A veces Aquí. los no, Ah, a veces sí. los no de Dios son por nuestra culpa. Ah. Hay Pensé que que iba a empezar detectar, ¿verdad? Porque a veces, pues es que también, oye, pues ahí vas y te ensartas, amigo, pues ¿cómo quieres? Estás buscando trabajo y Pues, no. ¿cómo no? Pues No te Sin paras. buscar. ay, no te paras, pues no, pues no va a haber, Pues no, no va a ¿verdad? haber, Bueno, no. punto número 2. ¡Échale! Porque es por mi bien. Dime qué hijo le pide pan a su padre y le da una piedra. Pues Eso. nadie, Dios sabe que Él tiene algo mejor para ti y es por tu bien. Así es que ten cuidado porque capaz de que tú no es por tu bien. Así Punto que número sí, tiene 3. que ser. Porque quizá está trabajando conmigo. Quizás está trabajando la fe. Quizás está trabajando nuestro carácter, nuestra paciencia. Así es que detecta qué es lo que crees que está trabajando Dios contigo y acelera los pasos para tener tu sí. Punto número 4. Pero hoy son 6. Son 6. Voy en el 4. Ah, Voy en el 4. No dije el último. Punto número 4. ¿Me cortas eso, por favor? Punto número 4. Oye, ¿me cortas eso? Es difícil. No, hasta ya nos vamos. No. Ándale Punto tú. número 4. Dice la palabra que Él tiene pensamientos más grandes que los de nosotros. Así Sí, es señor. que ten la confianza que tú no es porque es para algo mucho más grande. Punto número 5. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ¿por sí. qué no? Ahorita estábamos viendo lo de Daniel y sus amigos que se metieron al horno de fuego y yo decía, ¿y si no? Pues, Así es ¿por qué que no? tú no, pues ¿por qué no? Y aún así, tu Dios vive para siempre. Ah, sí, señor. Amén, amén, Punto amén. número 6. Échale. Un no de Dios no es un no definitivo. Sigue pidiendo, sigue insistiendo, pero sobre todo sigue teniendo fe. Eso. Tráete tu guitarra, hermano. Hablando de fe, Cantemos. échate la de Échate la de la ¿Sí tú fe. eres Como un Sí. grano de mostaza. Eso lo dices. Bien oldies, bien oldies. Oye, de repente escucha. tss. ¡Ay! La Mimi acá. Con cerveza. Con con la de. cerveza. No sé, amiga, ya me voy No, otra vez. Te ofendiste. Me voy, amiga. Te ofendiste, Cristiano.
Ya. Corte, Pónmela, 3, 2. échame la del buen Bonnie, la del Good El Bonnie. Good Bunny, el Good Bunny. ¿Qué vamos a cantar? Échale, te acompaño en do. Échale en porque donde el no me minuto, vean. échate porque el minuto está caro. En donde Te dimos no una hora me para que vean. pensaras cuál. Échale. Y échale, Tilín, que yo te sigo. Sí. Viene bien preparada. Ni me la sé y la rascaba en Yo YouTube. la voy neta. yo me voy a poner estos por si me da sueñito, no se dan cuenta. No, tú tienes que hacer coreografía. Échale. Mira, voy a compartirles una canción Eso. que tuve la oportunidad de componer, ya tiene bastante rato. Y se llama Gobierna. Bien bonita. Yo creo que de alguna manera, precisamente este tipo de temas de cuando Dios nos dice que no, es decirle, Señor, bueno, yo te pido que tú gobiernes sobre mi vida. Yo me rindo a lo que tú quieras hacer en mí, a tu voluntad. Y bueno, rendir nuestra vida realmente. Y esta canción habla precisamente de que en nuestros deseos, en nuestros anhelos, busquemos pues agradar a Dios. Échale, échale. Voy a cantar el coro nada más. Tú me dices. Aquí. Eso. Producción. ¿Qué más? Luces. Vamos a empezar de Cámara. nuevo. Bórrame eso. Dice el coro. Gobierna sobre mi vida, me rindo a tu voluntad sin reservas. Solo quiero adorarte a ti. Te entrego mi corazón, mis deseos, todo lo que yo soy, mis anhelos. Solo quiero adorarte a ti. Gobierna sobre mi vida, me rindo a tu voluntad sin reservas. Solo quiero adorarte a ti. Te entrego mi corazón, mis deseos, todo lo que yo soy, mis anhelos. Solo quiero adorarte a ti. Adorarte. Rindo todo lo que soy, quiero adorarte. Qué bonita. ¿Cuándo te gobiernas? Ya ríndete, mijo. Tienes bien bombo el señor. ¿Tú pa' cuándo? No, hombre, ya me enojé, Gracias. Oye, siempre se enoja Dijo amargado. ¡Vámonos! Gracias, vámonos, nos vemos. Siguiente episodio de Cristiano de todos los jueves. Solo queremos bendecirte. Bye. ¿Tú pa' cuándo te rindes? Ya ríndete tú, compadre.